Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que, de ser cierto, nos tocaría el corazón a muchos. Vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, y de una situación que, si se confirma, sería muy delicada, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Los rumores, y créanme hay muchos, apuntan a que Demet Özdemir estaría intentando ayudar a Can Yaman a superar lo que parece ser una batalla contra la adicción al alcohol. Sé que esta noticia puede ser un shock para muchos, especialmente para los fans incondicionales de ambos, que los han visto juntos en pantalla y tal vez los han fantaseado como pareja en la vida real. Pero hoy no vamos a centrarnos en chismes o especulaciones vacías. Vamos a intentar desgranar esta historia con la mayor sensibilidad posible, analizando lo que se dice, lo que podríamos inferir y, sobre todo, la importancia de un apoyo genuino en momentos difíciles. Si este tema les intriga tanto como a mí, si aman a estos artistas o simplemente les interesa el lado humano de las celebridades, les recomiendo que se queden conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse, para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora, ¿por dónde empezamos? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque ya no sea una relación sentimental activa, siempre ha sido un foco de atención. Su química en la serie Erkencikus fue explosiva, y es innegable que esa conexión trascendió la pantalla para muchos de sus seguidores. De hecho, todavía hay quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. Pero las cosas cambian, las personas evolucionan y a veces las vidas toman rumbos inesperados. La nostalgia por esa pareja televisiva, tan carismática y con tanta chispa, sigue muy viva en el corazón de muchos fans, quienes idealizan la posibilidad de que esa magia se traslade a su realidad. Sin embargo, la vida real es a menudo más compleja que la ficción, y las dinámicas entre las personas evolucionan de maneras que a menudo no podemos prever. Los rumores sobre los supuestos problemas de Can Yaman con el alcohol han estado circulando durante algún tiempo, a menudo alimentados por apariciones públicas en las que se le ha visto con una actitud diferente a la habitual, o por declaraciones vagas de personas cercanas. Es innegable que la industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus exigencias constantes y la exposición mediática implacable, puede ser un terreno fértil para el estrés y la presión. Cuando un individuo, ya sea una estrella de cine o cualquier persona, se encuentra bajo este tipo de escrutinio y estrés, las estrategias de afrontamiento pueden variar y, desafortunadamente, a veces pueden volverse perjudiciales. Las menciones a su comportamiento en eventos públicos, a veces percibido como errático o menos controlado de lo esperado, han sido el combustible principal de estas especulaciones. Estas observaciones, a menudo subjetivas, pero repetidas por diferentes fuentes, han creado un clima de preocupación en torno a su bienestar. Y es aquí donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. Según varias fuentes, y esto es lo que ha generado toda esta conversación, Demet, con quien Can tuvo una relación hace años, estaría preocupada por él y estaría intentando ofrecerle su apoyo. No hablamos de un apoyo público, de un comunicado oficial, sino de un apoyo más íntimo, más personal. La idea de que una expareja, tras años de haber seguido caminos separados, sienta la necesidad de tender una mano de ayuda en un momento de dificultad, habla de una conexión emocional que trasciende la mera relación romántica. Sugiere un nivel de respeto y afecto mutuo que ha perdurado, una preocupación genuina por el bienestar del otro. Esta preocupación, según lo que se comenta, se manifestaría en conversaciones privadas, en un intento por reconectar y ofrecer un oído comprensivo y palabras de aliento. Imaginen la situación. Si los rumores son ciertos, Can Yaman estaría atravesando un momento complicado. La fama, las presiones de la industria, el escrutinio constante, todo eso puede ser abrumador. Y cuando uno se enfrenta a demonios personales, tener a alguien que te tienda la mano, alguien que te recuerde tu valía y te ofrezca ayuda desinteresada, puede marcar una diferencia enorme. Y si esa persona es alguien con quien compartiste momentos especiales, alguien que te conoce bien, el impacto podría ser aún mayor. La industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, puede ser un entorno increíblemente solitario y demandante. La constante validación externa, la competencia feroz y la falta de privacidad pueden hacer mella en la salud mental y emocional de cualquier individuo. Cuando a esto se suman problemas personales como la adicción,
el aislamiento puede ser aún más profundo y el camino hacia la recuperación exponencialmente más difícil. En este contexto, la figura de Demet Özdemir emerge como un posible ancla, una figura de apoyo que desde fuera de la tormenta mediática busca ofrecer un refugio de comprensión y aliento. ¿Qué significa exactamente intentar ayudar? Podría ser desde tener conversaciones serias y francas, hasta animarle a buscar ayuda profesional, o simplemente estar ahí como un amigo de confianza. No se trata de ser un terapeuta, sino de ser una luz de esperanza, un recordatorio de que no está solo. La amistad, el afecto genuino, el interés por el bienestar de la otra persona, son pilares fundamentales en la vida. Y cuando se trata de alguien que ha sido importante en tu vida, es natural sentir esa preocupación. La ayuda en estos casos puede manifestarse de muchas formas, desde la simple presencia y escucha activa, hasta la sugerencia amable de buscar asesoramiento profesional. La clave reside en la intención detrás del acto, un deseo sincero de ver al otro recuperarse y encontrar la paz. No se trata de resolver los problemas del otro, sino de acompañarlo en su proceso, de recordarle que hay personas que creen en él y en su capacidad de superar las adversidades. Es importante destacar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y en el análisis de algunas fuentes que, si bien pueden tener cierto grado de credibilidad, no son confirmaciones oficiales. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y nosotros como espectadores debemos ser respetuosos con eso. Sin embargo, es también natural que cuando se habla de posibles problemas de salud, como la adicción, y de posibles actos de bondad y apoyo, surja la curiosidad y la empatía. La línea entre el interés público y la intromisión en la vida privada puede ser delicada, pero cuando se trata de temas tan sensibles como la salud y el bienestar, la empatía tiende a prevalecer sobre el prurito de la curiosidad vacía. Es fundamental recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sus propias fragilidades, sus miedos y sus luchas. ¿Qué nos dice esto sobre Demet Özdemir? Si estos rumores son ciertos, nos muestra a una persona compasiva y madura. A pesar de que su relación con Can Yaman terminó hace tiempo, parece que ha mantenido un interés genuino por su bienestar. Esto habla muy bien de su carácter. Demostrar que puedes preocuparte por alguien, incluso después de que vuestros caminos se hayan separado, es una señal de una gran fortaleza emocional y de un corazón noble. No todas las relaciones terminan de forma que se pueda mantener un vínculo de amistad y preocupación, pero parece que en su caso, la conexión fue lo suficientemente profunda como para que Demet sienta esa responsabilidad, o ese deseo de ayudar. La capacidad de dejar atrás las posibles asperezas de una relación pasada y centrarse en el bienestar de una persona que fue importante en su vida, es un testimonio de su madurez emocional y de su calidad humana. Esto es un ejemplo de cómo las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar un legado de respeto y cuidado mutuo, si se manejan con inteligencia y empatía. Por otro lado, ¿qué implica esta situación para Can Yaman? Si está lidiando con una adicción, es un camino difícil. La lucha contra la adicción es compleja, requiere valentía, perseverancia y, sobre todo, apoyo. Tener personas a su alrededor que le animen, que le ofrezcan un oído atento y que le impulsen a buscar la ayuda que necesita, puede ser el factor clave para su recuperación. La industria del entretenimiento con sus altibajos, sus exigencias y su exposición constante, puede ser un caldo de cultivo para el estrés y los mecanismos de afrontamiento poco saludables. Es fácil caer en trampas cuando se está bajo tanta presión. La adicción es una enfermedad insidiosa que roba la voluntad y el control, y en entornos de alta presión, los mecanismos de escape pueden volverse perjudiciales. La fortaleza de carácter no siempre es suficiente para superar estas batallas, y el apoyo externo se convierte en un componente esencial para la recuperación. Analicemos un poco más la naturaleza de la adicción. No es una debilidad de carácter, sino una enfermedad compleja que afecta al cerebro. Y como cualquier enfermedad, necesita ser tratada con comprensión, paciencia y, en muchos casos, con ayuda profesional. Los rumores sobre Can Yaman, de ser ciertos, nos recuerdan que incluso las personas que admiramos en la pantalla, que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias batallas internas. Y es en esos momentos cuando el apoyo humano se vuelve invaluable. Comprender la adicción como una enfermedad, y no como un fallo moral, es el primer paso para abordar la situación con la compasión y el respeto que merece. Esta perspectiva nos ayuda a despojarla de estigmas y a centrar la atención en la necesidad de tratamiento y apoyo en lugar de juicio.
Piensen en la gente que conocemos en nuestras vidas. Cuando un amigo o un familiar atraviesa un momento difícil, ¿qué hacemos? Intentamos estar ahí, ofrecerles consuelo, animarles a buscar ayuda. Esa es la naturaleza humana en su mejor expresión, la empatía, la solidaridad, el deseo de ver a nuestros seres queridos sanar y prosperar. Y si Demet Özdemir está haciendo eso por Can Yaman, es un gesto que merece ser reconocido, independientemente de la naturaleza exacta de su relación actual. Este instinto de cuidar a los demás es una de las cualidades más nobles del ser humano. Aplicado a figuras públicas nos recuerda que a pesar de su fama y éxito, son tan susceptibles a las dificultades de la vida como cualquiera de nosotros. Es importante recalcar que no estamos aquí para juzgar a nadie, ni a Can Yaman por sus supuestos problemas, ni a Demet Özdemir por su posible intervención. Estamos aquí para reflexionar sobre la importancia del apoyo, la amistad y la compasión en la vida. Estamos aquí para recordar que detrás de las cámaras, detrás de las portadas de revistas y de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias vulnerabilidades y luchas. El objetivo de este análisis no es dictar sentencias ni crear controversias, sino invitar a la reflexión sobre las complejidades de la vida, la importancia de la empatía y el poder curativo del apoyo humano. Este tipo de historias, aunque sean rumores, nos invitan a mirar más allá de la superficie. Nos invitan a pensar en la fragilidad de la fama y en la resiliencia del espíritu humano. Y nos recuerdan que a veces, las conexiones más fuertes son las que perduran, las que nos ofrecen un faro de esperanza cuando las aguas se vuelven turbulentas. La fama puede ser efímera y a menudo alienante, pero los lazos humanos genuinos, forjados en la experiencia y el afecto mutuo, tienen el poder de perdurar y ofrecer consuelo en los momentos más oscuros. Si ustedes han pasado por situaciones similares, ya sea ayudando a alguien o recibiendo ayuda, saben lo vital que es ese gesto. Un simple mensaje, una llamada, una conversación sincera, pueden ser el inicio de un camino hacia la recuperación. Y en el caso de celebridades donde la presión es aún mayor, donde las opciones de ayuda profesional pueden estar a su alcance pero la vergüenza o el aislamiento dificultan el acceso, la iniciativa de alguien cercano es aún más crucial. La diferencia entre buscar ayuda y sucumbir a la desesperación puede ser tan simple como un puente tendido por alguien en quien se confía. La forma en que Demet Özdemir estaría abordando esto, si los rumores son correctos, se percibe como algo discreto y personal. No hay alardes, no hay declaraciones públicas buscando atención. Es un acto de bondad y preocupación que trasciende la esfera pública. Y eso, para mí, es lo más valioso. Es un recordatorio de que la verdadera ayuda viene del corazón, no de la necesidad de reconocimiento. Esta discreción es en sí misma un signo de madurez y de respeto por la privacidad de Can Yaman, así como una muestra de que su intención es genuina y no motivada por el deseo de protagonismo mediático. Así que mientras reflexionamos sobre esta historia, pensemos en el poder de la conexión humana. Pensemos en la importancia de cuidar a quienes nos importan, incluso cuando las circunstancias cambian. Pensemos en la valentía que se necesita para enfrentar los propios demonios, y en la fuerza que se encuentra en el apoyo de los demás. Este es un llamado a la empatía, a la compasión y a la comprensión en un mundo que a menudo prioriza la superficialidad sobre la profundidad de las conexiones humanas. En resumen, y para ir concluyendo, lo que parece estar sucediendo es que Demet Özdemir, movida por la preocupación, estaría ofreciendo su apoyo a Can Yaman en un momento que, según los rumores, es difícil para él debido a problemas con el alcohol. Si esto es cierto, es un hermoso ejemplo de compasión y amistad que va más allá de las relaciones pasadas. Nos recuerda que a pesar de las luces y las cámaras, las celebridades son personas con sus propias vulnerabilidades, y que el apoyo mutuo es fundamental. Sea cual sea la veracidad completa de estos rumores, la historia nos deja una reflexión importante sobre la importancia de la empatía y el apoyo en la vida, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por escucharme. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Qué piensan del gesto de Demet si fuera cierto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos para que más gente se una a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botoncito de suscribirse para que sigamos creando contenido juntos.
Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.